Muy buenas tardes nuevamente. Como ustedes saben, nosotros hoy estaremos dando como una retroalimentación. Ya hemos terminado toda la unidad que corresponde al módulo de salud pública y posteriormente ya nos quedaría el examen final. Entonces, vamos a dar, en honor al tiempo, vamos a dar inicio a nuestra retroalimentación de hoy, que son cosas que ya hemos dado, ¿verdad? Ya hemos dicho muchas veces, pero es para que ustedes vayan refrescándose la memoria y no olvidarse nunca más, porque en la parte operativa muchas veces tenemos mucha necesidad de tener muy en cuenta o siempre presente entonces algunos términos que vamos a ir dando. Terminología más comunes utilizada en el área de salud pública o en el área de salud. Ustedes están viendo de que los términos que nosotros hemos escogido, uno de ellos es agente infeccioso. Y ustedes saben que cuando hablamos de agente infeccioso no es nada más que un microorganismo patógeno capaz de producir alteración en el organismo, es decir, produce la enfermedad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se refiere al agente infeccioso. Y cuando nosotros hablamos de ambiente, ustedes saben que ambiente es todo lo que nos rodea. Ambiente saludable es cuando estamos nosotros interactuando o estamos moviéndonos en un ambiente que está limpio, que reúne todas las condiciones necesarias y por ende evitamos o evita entonces que el individuo que está circulando en esa área adquiera algún tipo de enfermedad. Entonces el ambiente es muy importante porque muchas veces depende de eso, ¿verdad? Para estar adquiriendo algún tipo de germen, ¿verdad? O enfermedad infecciosa. Bueno, ustedes saben de que cuando nosotros hablamos de ambiente, hoy día, vuelvo a mencionar, siempre toco cuando eh, estoy dando alguna unidad, ¿verdad? De la pandemia. Hoy día estamos cuidando mucho nuestro ambiente. Las gentes o todos los individuos están desinfectando entonces el área por donde circula. El ambiente entonces limpio, que está bien desinfectado y desprovisto de algún germen capaz de producir alguna infección o alguna enfermedad, entonces es muy importante. Motivo por el cual entonces se menciona siempre cuando hablamos de salud pública del ambiente. El ambiente es muy importante. Y cuando hablamos de autoridades o autoridad sanitaria, entonces se refieren a aquellas entidades, entonces que tiene poder de ejercer, entonces, función de rectoría, regulación, ¿verdad? Inspección, vigilancia y control de los sectores públicos, ya sea también privado, ¿verdad? Y adoptar medidas de prevención y seguimiento que garanticen la protección entonces de la salud pública. Nosotros también hemos dicho que el agente rector a nivel nacional es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, cuya autoridad máxima es el ministro de Salud Pública, como ustedes saben, ¿verdad? Y no solamente él va a tener entonces rectoría por los servicios públicos, también tiene rectoría sobre los servicios privados, ¿verdad? Ustedes saben de que la asistencia médica, la prevención de las enfermedades y el trabajo que uno realiza con los usuarios siempre debe ser del alto nivel. Acá nosotros no podemos clasificar en nivel medio, nivel bajo ni nivel alto. Siempre tiene que ser
la asistencia sanitaria tiene que estar en el nivel más alto posible y siempre tenemos que mantener, porque nuestro objetivo es cuidar la salud entonces de todos los usuarios. Y por qué no, cuando nosotros hablamos de salud pública, siempre dijimos de que nos abocamos a la comunidad. Tratamos al grupo, no solamente al individuo. Entonces, estamos en contacto directo, puede ser con el individuo, la familia o la comunidad. Esa es nuestra labor principal. Y cuando nosotros hablamos de endemia, entonces, la enfermedad endémica es cuando hay una enfermedad muy habitual que siempre se presenta en una comunidad. Hay una endemia, dice, de una enfermedad. Y cuando hablamos entonces, ahora por ejemplo es una pandemia, porque la enfermedad entonces abarca varias poblaciones, varias naciones y por qué no decir, ¿verdad? Todo el mundo. A eso se llama entonces la endemia. Entonces podemos decir que cuando hay pandemia, decimos que hay una epidemia hemisférica, o sea que todo el hemisferio, o por qué no decir mundial, ¿verdad? Entonces, la endemia es eso, entonces lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Y la epidemia sí que es el aumento de un tipo de enfermedad, o sea que cuando hay mayor número de patología, entonces de una enfermedad en una población o en una comunidad, ¿por qué no decir, verdad? Bueno, cuando nosotros hablamos de huésped, ustedes saben que huésped es aquel que alberga entonces el microorganismo, entonces y es capaz de repente de producir en él algún tipo de enfermedad. Y morbilidad, ustedes ya saben, ¿verdad? Que es la enfermedad que puede aparecer en un grupo de personas. Mortalidad también ya saben que es pandemia, como ahora les dije, cuál es la pandemia. Y prevalencia entonces es el número de casos que van apareciendo en un momento dado. Y cuando nosotros hablamos de zoonosis, ustedes ya saben que son todas las enfermedades que pueden estar causadas o pueden ser originadas por algún tipo de animales. Eso es la zoonosis, ¿verdad? Entonces, es muy importante en salud pública que nosotros conozcamos entonces diferentes terminologías para que podamos referirnos así con propiedad a algún tipo de o emitir informes cuando se nos pide, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos el agente que transmite, entonces es el mosquito, por decir el Aedes aegypti. En cambio, si nosotros decimos el que es transmisor es el vector, entonces cambia entonces la forma en que nosotros nos expresemos como profesional. Entonces, vector es un agente que transmite el patógeno de un huésped a otro, ¿verdad? Y pueden ser arañas, insectos o algún tipo de crustáceo, ¿verdad? Que puedan estar originando alguna enfermedad. Bueno, ustedes saben también de que el concepto de la salud y enfermedad es muy importante. Hemos dicho que salud es un completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades, la ausencia de enfermedades que fue declarada por la OMS, ¿verdad? Entonces, también es muy importante que haya un equilibrio entre lo físico, lo mental y lo social. Muchas personas pueden estar físicamente bien, no tener ninguna dolencia, no estar padeciendo ningún impedimento, pero puede tener algún tipo de trastorno mental, ¿verdad? Que uno no se
que uno no visualiza en el primer contacto con esa persona. También es muy importante el bienestar social. Y dice que no solamente entonces la ausencia de enfermedades, nosotros podemos declarar que esa persona está sana. Tenemos que tener en cuenta entonces estos factores que ustedes ya saben. También en esta declaración se le agrega que el goce del más alto grado de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de cada ser humano. Y ustedes saben, ¿verdad?, que si nosotros estamos con buena salud, tenemos todas las ganas que puedan tener una persona que está físicamente bien, mentalmente bien, socialmente bien, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos también de salud, tenemos que tener en cuenta de que no debe haber distinción de raza, religión, credo político o condición económica y social. ¿Por qué hablamos de esto? Porque nosotros tenemos que dar asistencia sanitaria a las personas sin tener en cuenta de dónde viene, qué partido político comulga, qué religión, a qué religión se apega. Y les vuelvo a decir, la condición económica y social no tiene nada que ver en relación a la asistencia sanitaria. Cuando nosotros tenemos grupos de personas que vienen a solicitar una asistencia sanitaria, nosotros no podemos hacer clasificaciones, no podemos estar clasificando. Este grupo son las personas que tienen dinero, o este grupo son los que no tienen dinero, o este grupo es la persona que viene en un auto y el otro que viene en una camioneta, o el grupo de personas que viene descalzo, y yo voy a estar dejándole de lado al menor, al grupo que viene menos protegido, ¿verdad? Entonces, acá tiene que haber equidad, ¿verdad?, cuando nosotros hablamos de la salud. Y en el concepto mismo, entonces, visualizamos de que no debe haber ninguna distinción. Ustedes saben de que también hay diferentes tipos de salud. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la salud física? Y este también está plasmado en el concepto. No solamente la persona puede tener salud física, debe tener salud mental, salud ambiental, salud social, salud sexual, salud alimentaria, ¿verdad? Hay un sinfín de números de tipos de salud, porque ustedes saben que si nosotros tenemos, por ejemplo, una mala alimentación, esa persona no va a tener una salud alimentaria. En cambio, esa persona que realiza, por ejemplo, analiza lo que va a estar consumiendo, en vez de estar consumiendo gran cantidad de alimentos que pueden perjudicarle, ¿verdad? Entonces esa persona tiene deficiencia de la salud alimentaria. Entonces, vuelvo a decir que hay diferentes tipos de salud. Ya dijimos la salud ambiental, la salud pública, que es nuestra rama, que ustedes saben que la salud pública es como una ciencia, es una estrategia entonces para promocionar y prevenir las enfermedades, dijimos, ¿verdad? Entonces, muy importante es nuestra área porque si nosotros realizamos actividades de promoción y de prevención, el resultado vamos a verlo porque vamos a tener menor cantidad de personas que consulten o que estén internados, por ejemplo, en hospitales. También hablamos de la salud económica, la salud familiar. Hay muchas personas que de repente tienen problemas en la familia. Sale a trabajar, llega a su casa y vuelta tiene problemas. Entonces es porque algún tipo de inconveniente hay en el seno familiar.
Y la salud laboral también ustedes saben de que es muy importante. Es muy importante tener una salud laboral porque es muy desagradable y si esto es continuamente puede perjudicar la salud entonces del trabajador. Por eso se menciona la salud laboral. Entonces, el buen trato, el estar cómodo dentro del ámbito laboral es muy importante porque puede perjudicar entonces a la larga al trabajador. Y ustedes saben que el salud de la palabra, porque hay muchas personas de repente muy hirientes, ¿verdad? Que muchas veces no te dan una bofetada, no te dan una paliza, pero te emiten palabras muy dolorosas. Acuérdense que muchas veces si no recibimos bofetadas o puñetazos, la palabra es mucho más hiriente, entonces tienen que tener eso en cuenta el día de mañana para que les toque, o cuando les toque, por ejemplo, trabajar, entonces tener eso en cuenta, ¿verdad? Que hay que tener todos los detalles, entonces, todos los conocimientos necesarios, porque pueden tener ustedes personas que tienen, por ejemplo, una buena salud económica, no le falta dinero, le sobra, tiene todos los ingresos que necesita, pero está teniendo problemas dentro del seno familiar, en el trabajo o es agredida por otra persona. A eso se refiere, ¿verdad? Y van citando diferentes tipos de salud, del carácter, del conocimiento, riesgos físicos, en valores humanos, salud horaria, salud preventiva, salud religiosa. Bueno, cuando nosotros hablamos de la salud, también no podemos dejar, excepto a esta palabra, debemos mencionar un poco también lo que se refiere o a qué se refiere la enfermedad. Nosotros muchas veces decimos que lo que es la salud, ya dijimos que es un completo bienestar físico, social, muchas veces espiritual y no solamente la ausencia de enfermedades. Y al hablar de enfermedad decimos, y es lo contrario a la salud, ¿verdad? Entonces, enfermedad, alteraciones leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debido a una causa puede ser interna o externa. La enfermedad puede ser interna o externa y ustedes como profesionales de salud saben perfectamente que hay miles de patologías que no podemos visualizar, pero sí internamente, que por una ecografía, una tomografía, una resonancia magnética, entonces van diagnosticándose. Los tipos de enfermedades. Ustedes saben que las enfermedades pueden ser hereditarias, crónicas, pueden haber enfermedades incurables o enfermedades tropicales. Las enfermedades hereditarias, como su nombre lo indica, ¿verdad? Son enfermedades que uno ya trae al nacer, entonces son las hereditarias. Y las enfermedades crónicas, entonces son las enfermedades que ya se han instalado, ¿verdad? Y con el tiempo va evolucionando. Puede ser de la manera más drástica o puede ser que se estanque, pero es una patología crónica. Ustedes habrán escuchado en las noticias de que la mayoría de las personas que tuvieron complicaciones con este virus tan agresivo, con el COVID-19, son personas que tenían algún tipo de patología ya de base. Entonces son enfermedades crónicas que ya estaban teniendo. Y las incurables, ya saben ustedes de que hay patologías que no se curan, pero que se pueden mitigar el dolor, se pueden controlar, pero son incurables, ¿verdad? Si nosotros podemos citar, están las enfermedades cancerígenas, ¿verdad? Incluso las el VIH, porque si eso se trata, entonces la carga viral es mínima, pero ya vive siempre con ese virus, no se cura.
A eso se refiere. Entonces, tipos de enfermedades, las crónicas, las hereditarias, las incurables y las enfermedades tropicales. ¿Alguien quiere hablar? La diabetes, por ejemplo, sería hereditario y también puede, o sea, incurable Puedes, también. así, y crónica. Muy bien, así mismo, así es, exactamente. Porque muchas veces les va a decir, ¿y tu papá alguna vez tuvo diabetes? ¿Es conocido hipertenso? ¿Verdad? Son preguntas que uno hace, entonces sí podemos asociar a eso. Muy bien, excelente. Bueno, como hace rato le estaba diciendo de que cuando hablamos de la salud pública debemos tener bien claro algunos conceptos y entre ese grupo estaba lo que era la salud pública, ¿verdad? Y dijimos, ¿verdad? De que es, inclusive dijimos en un momento dado que es una ciencia, ¿verdad? Es una disciplina encargada de la protección de la salud a nivel poblacional, pero también nosotros dijimos de que cuando trabajamos en el área operativa no solamente nos dedicamos al individuo, muchas veces también nos dedicamos a la familia y por qué no decir a la comunidad. Y en este concepto está bien claro entonces de que esta disciplina se encarga de la protección de la salud a nivel poblacional. Por eso cuando nosotros trabajamos en la comunidad, ¿qué hacemos? Nos vamos, observamos, ¿verdad? Investigamos cuál sería, por ejemplo, el problema por el cual está pasando esa comunidad, ¿verdad? Y cuando nosotros somos salubristas, no solamente debemos abocarnos a los tipos de patologías que abundan, nosotros también debemos investigar o conocer cuál es la cantidad, cuál es la población de esa comunidad, porque es muy importante conocer cuáles son entonces cuál sería la cantidad de personas o de niños menores de esa comunidad para que yo como salubrista pueda realizar las estrategias necesarias para obtener los insumos necesarios, por supuesto, ¿verdad? Para dar respuesta a la demanda de esa comunidad. Porque si yo voy a hacer una jornada de vacunación en la, en la comunidad de Naranjito, por decir, me toca trabajar en la comunidad de Naranjito y yo voy a ir a hacer una jornada de vacunación. Tengo que saber entonces el número total de niños menores de 5 años, porque debo saber cuántas vacunas voy a llevar, cuántas jeringas voy a llevar, qué tipos de vacuna voy a llevar. Tengo que conocer también la cantidad de embarazadas que hay en esa población, ¿verdad? Tengo que saber porque de acuerdo a eso voy a llevar entonces la cantidad de antitetánica y si este ya cursó el 5.º mes de embarazo, yo ya le tengo que ofrecer la TDPA. Tengo que saber el número de adolescentes de niños de 10 años, niños y niñas, porque ustedes saben que a los niñitos de 10 años ustedes le van a aplicar ya la TDPA y a las niñitas le aplican la TDPA en un bracito y en el otro brazo le aplican la vacuna contra la VPH, ¿verdad? Para evitar entonces que posteriormente en esas niñas, cuando sean adolescentes o mayores, ¿verdad? Pues le evitemos el cáncer cérvico uterino, ¿verdad? Entonces son datos que ustedes tienen que ir manejando cuando están trabajando en una comunidad y son salubristas. Entonces, si nosotros decimos que la salud pública es una disciplina encargada de la protección de la salud a nivel poblacional,
en este sentido busca mejorar la condición de salud de las comunidades mediante la promoción, estilos de vida saludables, las campañas de concienciación, la educación y la investigación, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de promoción y estilos de vida saludable, ustedes van a orientarle, por ejemplo, a los grupos de personas con quienes están trabajando de cómo se van a cuidar, qué alimentaciones van a tener, estilos de vida saludable. Al hablar de estilos de vida saludable, ustedes le tienen que dar a conocer cuáles son las horas, por ejemplo, que tienen que dormir. Le van a hablar sobre ejercicios físicos, alimentación saludable, un sinfín de cosas. Entonces ustedes pueden hablarle cuando hablamos de vida saludable. Pueden hablarle sobre las consecuencias que traen el tabaquismo, por ejemplo, o el consumo de drogas. Muchísimo trabajo tenemos en una comunidad. De repente, si nos toca trabajar, se les abre el abanico entonces para que ustedes puedan ayudarle a ese grupo de personas. Y cuando hablamos de campaña de concienciación, ustedes tienen que analizar cuáles son entonces los programas que pueden ustedes debatir dentro de la comunidad. Si ustedes tienen una comunidad en donde hay que todos los adolescentes se manejan en moto, por ejemplo, le van a tratar de hablar sobre la concienciación de la utilización del casco, por ejemplo, ¿verdad? Que el casco es para la cabeza cuando uno está en moto, no para poner por el codo, porque muchas veces ustedes ven lo que ocurre ahora con el tapabocas. El tapaboca es para una protección, ¿verdad? De las vías respiratorias, boca, nariz. Las gentes lo tienen por su mentón o tienen por su boca, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que hacer campañas de concienciación de cuál es la utilización correcta y cuál es la finalidad. Porque si la gente desconoce que la finalidad es que nosotros evitemos el contagio, o que si nosotros estamos con el virus, evitar que le contagiemos a la otra persona. Y la utilización correcta es tapar la boca, la nariz y la boca. Así cuando ustedes de repente están en el área asistencial, en un hospital, y van a ventilar, por ejemplo, con una máscara a un recién nacido o a un niño de 1 año, ¿verdad? El parámetro de colocar la máscara facial para los niñitos es mentón, boca, nariz, ¿verdad? Entonces son los parámetros, son las referencias que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y ustedes cuando están así frente a gente, muchas veces la gente te maltoma cuando le decís, está utilizando mal tu tapabocas, ¿verdad? Entonces dice, pero dice tapaboca, no dice tapa nariz, dice, ¿verdad? Entonces ahí ustedes ya empiezan a decirle con propiedad de cuál es la utilización correcta, cuál es el fin de esa tapaboca o de ese cubrebocas o de ese barbijo, como ustedes quieran llamarle, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros hablamos también de salud pública, no podemos dejar de hablar de la sanidad pública, también conocida como cobertura universal de salud. Es un tipo específico de atención sanitaria que se presta a todas las coberturas independientes de su ingreso, la raza. Volvemos nosotros a mencionar acá de que no importa la raza, la edad, las condiciones preexistentes, el sexo o la riqueza. Cuando nosotros hablamos de sanidad pública es para todos, es una cobertura universal de salud. O sea que sanidad pública entonces es sinónimo de cobertura universal de salud. Cuando nosotros hablamos de cobertura universal de salud, entonces tenemos que dejar de lado diferentes características, diferentes rasgos. Acá entramos todo. No podemos clasificando a quién le vamos a atender,
a quién les vamos a excluir. Por eso siempre cuando nosotros estamos frente a grupos de personas que nos van a solicitar nuestro trabajo profesional, ayuda, entonces nuestro actuar debe ser de la misma manera para este grupo y también para el otro grupo que está al lado. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Seguimos? Bueno, entonces nunca debemos olvidar eso. Cuando nosotros también hablamos de salud pública, no debemos dejar de lado la calidad de vida. Calidad de vida, entonces, se entiende como la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, dice. Depende entonces de las personas para que tengan una calidad de vida, porque depende de su visión, de las expectativas entonces que un ser humano pueda tener, depende de su calidad de vida. Entonces nosotros podemos decir, no, yo no quiero luego hacer tal cosa, no, voy a comer sí que ese. No tiene otro objetivo que sea, por ejemplo, el de comer, no tiene ganas de ayudarle a la persona, no tiene ganas de sobresalir, no tiene intenciones, no tiene intenciones de cambiar, por ejemplo, la vida cotidiana que realiza por una vida cotidiana mejor. Aquel fumador crónico, por ejemplo, dice, bueno, a partir de hoy voy a dejar de fumar, voy a bañarme cada 2 horas para que me salga el olor a tabaco, ¿verdad? Esa es una persona que quiere una calidad de vida diferente, quiere un bienestar mejor para él. En cambio, hay personas que no tienen esas intenciones. Entonces, ahí lo que dice es que la calidad de vida depende de las expectativas que nosotros tengamos. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, mañana tengo que irme a llevar una nota a la universidad, por ejemplo. Y yo digo, ay, así nomás me voy a ir. Entonces yo es porque tengo una visión diferente a la otra profesora que dice, sí, yo me voy a ir, me voy a poner bien coqueta porque capaz que me vean por ahí los directivos o los gerentes y si me ve así muy raída no me van a volver a contratar. Más o menos cosas como ese. Entonces, la calidad de vida depende de la visión que nosotros tengamos. Es lo mismo que la persona obesa. Hay personas muy obesas que muchas veces nos da pena verle porque apenas se mueve, ¿verdad? Pero esa persona que si ella quiere una calidad de vida diferente para ella va a decir, se va a proponer, yo a partir de mañana me voy a cuidar, en vez de comer 2 tortillas, voy a comer 1. Y después así, cosas como esa, ¿entendés? Va a ir cambiando porque va a querer una calidad de vida mejor para ella o para él, ¿verdad? O de repente puede decir, bueno, lo que yo voy a hacer es, voy a entrar en una cirugía, voy a ver qué necesito, si necesito mucha plata, voy a ver cómo conseguir, voy a trabajar, voy a estudiar y el día de mañana cuando tenga plata yo me voy a hacer una bariátrica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se manda a achicar el estómago y se queda así como una figurita, ¿verdad? Entonces es porque quiere mejorar, pero hay personas que no tienen ese pensamiento, no tienen esa visión del futuro. Quiere ser igual como siempre, pero es porque no tiene algún interés para el día de mañana. Entonces, chicas y chicos, la calidad de vida depende de nosotros para que el día de mañana o el día a día nos sintamos bien con nosotros mismos. A eso se refiere. Y bienestar se entiende por bienestar al conjunto de factores que una persona necesita para gozar de buena calidad de vida, es más o menos va concatenado en lo que estamos diciendo.
Estos factores llevan al sujeto a gozar de una existencia tranquila y un estado de satisfacción. ¿Ven? O sea que más o menos engloba lo que es la calidad de vida, el bienestar, ¿verdad? El bienestar social o el bienestar de la persona. Bueno, cuando nosotros hablamos de ecología humana y salud, la ecología humana y salud, ¿verdad? Es la ecología, ustedes saben que es el estudio de la naturaleza, es el estudio de la estructura y funcionamiento del ecosistema que conforma la naturaleza. Ustedes saben que es muy importante que nosotros también podamos mantener la naturaleza, ¿verdad? Porque es muy importante. Ustedes van a escuchar muchas veces de que hay lugares en donde echan árboles, entonces al echar árboles tenemos más, estamos más propensos a inundaciones y son cosas que ustedes deben manejar, ¿verdad? Y cuando hablamos de ecología humana es el que estudia al hombre y a su ambiente en interrelación, ¿verdad? Por eso cuando hablamos de ecología humana tenemos que hablar entonces de lo que es la ecología para que se pueda entender entonces lo que nosotros queremos. Es muy importante ambos porque si nosotros no cuidamos también de la naturaleza, nos pueden pasar la factura, ¿verdad? Porque hay muchas enfermedades que uno adquiere por no cuidar la naturaleza, ¿verdad? Misma. Bueno, algo muy importante y que ahora está arrasando y con todo es la vigilancia epidemiológica. Ustedes saben de que epidemiología es muy importante porque es algo que está muy, va de la mano con la salud pública, porque si nosotros no sabemos el origen y el comportamiento de la enfermedad, la salud pública entonces puede tener muchas debilidades. Actualmente la epidemiología está haciendo un gran trabajo. Ustedes saben de que cuando empezamos nosotros esta pandemia, habían grupos que estaban aislados, ¿verdad? Estaban en cuarentena total, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabían el comportamiento de la enfermedad, que al llegar al 14º día, la virulencia de este agente patógeno disminuía. Entonces, a partir de eso, no podía más contagiarle a la otra persona. Por eso se iban en cuarentena total, ¿verdad? Las personas con este virus. Hoy ya escuché, hace días que escuché en la noticia, dice que un epidemiólogo decía de que al 5.º día se hace el primer hisopado, porque ahí recién puede haber resultados que nosotros queremos, ¿verdad? Al 5.º día el primer estudio de hisopado y al 14º día el segundo. Cuando se dan los dos hisopados negativos, entonces se le da de alta a la persona. Pero este doctor estaba diciendo de que hasta el 10º día nomás es muy virulento el virus del COVID-19, ¿verdad? Y esto ocurre con todos los agentes patógenos. Algunos tienen un periodo de incubación de 5, otro de 10, otro de 20, otro de 25, entonces, y varía según el agente patógeno, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que por epidemiología hoy día nos dan, por ejemplo, cómo está la curva epidemiológica. Ahora está alto porque ustedes están viendo de que hay aumento del número de casos, ¿verdad? En nuestro medio. Hay mayor número de mortalidad, ¿verdad? Muchas defunciones, ¿verdad? Si bien son personas que fallecen por esta patología, por este virus, pero porque tienen también otra patología sobreagregada. Ustedes saben de que la jovencita esta que obitó en el INERAN dice que tenía una patología de base que es diabetes, ¿verdad?
ella era conocida diabética crónica, incluso estaba sin tratamiento, ¿verdad? Dejó su tratamiento. Otro paciente que obitó, creo que el primer médico era cardiópata, aquel doctor, primer médico que falleció, ¿verdad? Y bueno, entonces obitan las personas, ¿verdad?, que tienen patologías sobreagregadas, ¿verdad? Es más virulento en las personas que están con algún tipo de patología, ¿verdad?, crónica. Y ustedes ya saben de que pueden ser las patologías o las enfermedades, pueden ser hereditarias, las enfermedades crónicas, ¿verdad?, las enfermedades incurables, que ya estábamos dando y viendo en las otras diapositivas, ¿verdad? Bueno, entonces la vigilancia epidemiológica es una de las principales herramientas, como les dije, para conocer el comportamiento de las enfermedades en la población, en particular de las que tienen potencial epidémico. También dijimos a qué se llamaba epidemia. Y las que tienen factores de riesgo que son factibles de intervenir para prevenirlas e incluso eliminarlas, dado a su impacto, ¿verdad?, en la sociedad o en el medio ambiente en donde les toque estar azotando, ¿verdad? Ustedes saben de que hay agentes patógenos, por ejemplo, que son menos resistentes en los hospitales y más resistentes, por ejemplo, en el área comunitaria, ¿verdad? Entonces, esas investigaciones realiza la vigilancia epidemiológica. Si yo tengo que cuidarme con medios de contacto, aislamiento de contacto, ¿verdad? Entonces, o aislamiento respiratorio, entonces eso hace la epidemiología, ¿verdad? Nos dan las pautas porque conoce entonces el origen y el comportamiento de las enfermedades que aparecen, ¿verdad? Entonces, muy importante es que la salud pública vaya muy concatenado, esté muy relacionado entonces con la epidemiología. Cualquier actividad que nosotros tenemos que realizar o debemos de realizar, tenemos que hacer con la ayuda de una persona con conocimientos de epidemiología. Ustedes saben que de repente también hay agentes que son vigilantes en epidemiología, ¿verdad? Son los que se encargan de recabar los datos. Y si apareciese un caso, entonces son los epidemiólogos los que intervienen para hacer el bloqueo y son la gente que nos dan las pautas, ¿verdad? Porque para eso en un momento dado dijimos también que salud pública va relacionada también con otras ciencias. Entonces una de ellas era la epidemiología, la otra era la nutrición, ¿verdad? Y así sucesivamente, entonces va relacionada con otras ciencias muy importantes para nuestro desenvolvimiento en el campo operativo. Muchísimo yo hablé. ¿Quién habla? ¿Alguna pregunta? ¿O me están escuchando detenidamente, verdad? Bueno, entonces esto es lo que yo quería compartir con ustedes, ¿verdad? Todo lo que ya hemos dado, nosotros hemos hecho ahora una retroalimentación, de hecho que siempre se toca, porque cuando hablamos de un tema siempre aparece otro, ¿verdad? Y yo no quiero luego dejar de mencionar cuando tenemos que mencionar algo, ¿verdad? Hablamos de las vacunas también, cómo tienen que ustedes programar. Y algo muy importante que debemos tener en cuenta entonces son las terminologías que debemos usar o utilizar en salud pública. Si hay alguna pregunta, entonces yo puedo estar respondiendo porque lo que yo quería socializar con ustedes ya lo he hecho en su totalidad. ¿Alguna pregunta? No, de mi parte.